Esteban Lamarque, soy actor, profesor de teatro y trabajo también como preceptor en este momento en un colegio y nada más. Tengo 30 años. Hola, yo soy Andy Rinaldi, tengo 46 años y trabajo, soy martillero público, trabajo en el rubro inmobiliario y soy actor, también trabajo de actor y eso. Yo puse las escondidas, la rayuela, aguantar abajo del agua, el quemado, el fútbol. Jugamos también fútbol imaginario, armamos torneos y hacíamos distintos jugadores con mi hermano. Soldaditos, autitos eléctricos de juguete, muñecos, inventaba historias con muñecos y los metía como adentro de redes como de verduras, de papas y los dejaba colgando. Re diabólico. El Sega Drive, el que era tipo una PlayStation antigua, el piedra, papel o tijera, ping pong, las damas, el Uno, era un juego que jugábamos más de grande con las cartas, el Chancho Va, y bueno, los típicos juegos de Sacoa, iba mucho a Sacoa, matar a las ranas, tirarle pelotas a los payasos. Perfecto. Eso. Genial. ¿Andy? Yo, también, me encantaba, sumaste agregué un par porque claro, me ayudaste en un punto. No, jugaba mucho a los Playmobil, me encantaban los Playmobil, unos muñequitos importados que había de todo tipo y se podían hacer. Los conocemos, no somos, Sí, historias, me acuerdo que inventaba historias, horas pasaba. También me encantaba el patinaje, de chiquito siempre patinaba en el club, me encantaba ir los fines de semana. En mi casa jugué mucho tiempo solo con un grabador, me armaba como escenas que grababa mis voces y después me ponía en la época del play y el rec y me escuchaba y me encantaba como armar historias con eso. Bueno, también un poco de más grande me rateaba del colegio, me acuerdo, y tenía un toque que era con los colectivos, iba de terminal a terminal de los colectivos hasta la hora de llegar a mi casa. Tenía un amigo, un vecino de mi casa que amaba porque él tenía como juguetes muy raros, los padres tenían plata y le traían siempre cosas de Europa y eran juegos raros y estaba horas con él en su casa. Después, un poco más adolescente, empecé a jugar al tenis, me encantaba jugar al tenis, participé en torneos de tenis que amaba. Y volviendo un poco a la infancia, que me acordaba, también tenía muñecos de la Guerra de las Galaxias, que también jugaba horas con mis muñecos. Y recuerdo veranos en Villa Gesell que jugaba al vóley en la playa y también me encantaba. La casa de mi amigo, de mi vecino de Villa Urquiza, era un lugar mágico para mí. Porque la casa era preciosa y como que había magia en esa casa. Sí. En mi casa también disfrutaba mucho, pero solo en mi casa. ¿En tu pieza, en el comedor? En el living. Yo me ponía cuando esta época de que usaba los grabadores y me grababa, era cuando estaba solo en casa, nadie me veía hacer eso, no lo compartía con nadie eso. Pero a mí me encantaba. Preparaba mi casa, me acuerdo que era muy de ritual eso que hacía. De estar solo y jugar. Sí. ¿Había alguna razón en particular por qué no lo quieras mostrar? Porque en el fondo me da mucha vergüenza que escuchen lo que yo hacía, porque yo decía esto, nadie me puede escuchar hacer esto porque no está bien, o sea, no lo podía compartir, no sé. ¿Vos pensabas que eras el único que jugaba de esa forma? Yo creía que nadie hacía eso, que yo estaba medio loco. Porque le hablaba era un grabador y yo usaba los dos mic del grabador, entonces grababa un tipo de voz y por ahí me venía del otro lado y me alejaba más para que fuera otro personaje. Claro. Y creabas una conversación. Sí, creaba escenas y a veces hasta con más personas. Claro. Era muy divertido eso para mí, sí. Hoy lo Buenísimo. recuerdo con mucha alegría.
Yo hacía algo muy parecido con, o sea, de esto de las historias y de los personajes, pero con los muñequitos. O sea, y jugaba también solo. Me acuerdo que muchas veces jugaba solo los muñequitos y donde tenía que inventar historias también estaba solo. Y después usaba mucho la cancha de donde vivía, que era una casa, que tenía como un jardincito y hacíamos canchas, no sé, con 2 bancos, 2 sillas, y con mi hermano jugábamos mucho en el jardín. Mucho en el patio también, que era como un patio que había de entrada a la casa. Y ahí jugábamos inclusive había una chica que trabajaba en mi casa y nos cuidaba y jugábamos con ella también al quemado. Y eran como los 3 lugares, patio, jardín y mi cuarto. Como mi cuarto, el piso de mi cuarto, me acuerdo. Como esa zona, y me encantaba estar solo jugando. No porque me diera o sea, no me daba miedo que me vieran, sino como que sentía que cuando estaba solo podía inventar más historias y como que fluía más. Ujú. ¿Sabes? Sí, ahí conocí también, viste, con los torneitos que jugaba, conocí a gente y sí, algún amigo me quedó de esa etapa. Y después con este chico del barrio que te digo que iba a su casa, que me encantaba ir. Y sí, después había un grupito de chicos ahí abajo, pero también eran más amigos de mi hermano y en aquellos años mi hermano no me integraba mucho por ahí. Él me lleva 2 años, pero con él creo que parecieron más años de diferencia. Entonces él tenía sus amigos de juego. Entonces no me integraba tanto, pero igual me gustaba estar. Y yo tenía mis amiguitos también, algún grupo de amigos. Yo vivía en Brasil de chico y estos eran, claro, todos chiquitos allá del colegio y íbamos a un club también. Y en ese club teníamos otros amigos. Y casualmente éramos todos vecinos, vivíamos muy cerca. Yo jugaba con ellos y con mi hermano. ¿Y había algún juego que solamente jugaran varones? Sí, la mayoría. Y a las mujeres... Solo con varones, o sea, era un grupo Yo de me varones. recuerdo de jugar con varones, Sí. tengo pocos recuerdos de jugar con nenas. Y lo que jugaba con mujeres era con mi hermana. O sea, esto del quemado, con el quemado jugaba con mi hermana. Con el fútbol no, obviamente, y era como, no, en esa época no. La mujer no. Pero Bueno, yo ella... otro juego que tampoco. tenía muy divertido, perdóname, que me daba mucha vergüenza porque mi prima me apañaba. Yo iba a la casa de mis primos, pero tenía gran atracción por mi prima y sus Barbies. Claro. Entonces yo iba a la casa de mi prima y me tiraba en el cajón de las Barbies a jugar con las Barbies. ¿Y ella jugaba con vos a la par? Jugaba a la par, pero ahora me acuerdo que también me dejaba solo con las Barbies. No sé si porque yo estaba poseído con las muñecas y no hacía falta que ella estuviera conmigo, Claro. porque mi prima me lleva 5 años, con lo cual yo, imagínate, ella ya era una adolescente y yo era un nene de 10 años, ya tenía 15, entonces me daba sus Barbies, ¿viste? Sí, y también con sus suecos, porque ella me prestaba unos suecos y yo andaba por toda la casa con los suecos de ella. Genial. Y mi tío la cagaba a pedos que no me prestara los suecos. Claro. Pero vos no lo veías como algo... No, a mí esto me no se encantaba. debe... Yo se los pedía a los suecos a mí. Y ella te los daba. Ella me los sin daba. problema. No, le encantaba porque se ve que veía que yo los amaba. Claro. Como a sus Barbies. Claro. Y Sí, tengo el recuerdo de cómo le gritaba a ella en privado, no delante mío, y le decía, ¿querés sacarle esos suecos a tu primo? Claro. ¿Viste? Sí, eso me acuerdo. Y a mí no me gustaba porque sí, al rato como que me lo sacaba porque sabía que no había viste, que no estaba bien. Pero con ella me soltaba porque como me habilitaba esos juegos, me encantaba. Dije, wow, qué buena onda mi prima. Y con respecto a tu hermana, ¿vos recordás algún momento en el que ella te haya dicho como, quiero jugar al fútbol con usted, o déjenme jugar, o algo así en donde vos le hayas dicho a ella? No, creo que ella estaba como muy encasillada en la mujer de la familia, ¿viste? Entonces como que creo que ni se le ocurría venir y decir, quiero jugar al fútbol con ustedes. Era más, sí, si venía una primita, ella estaba con mi primita y nosotros jugando al fútbol, como por separado. Teníamos muy buena relación, igual que jugábamos, o sea, siempre juntos, pero era como que había juegos que eran con ella, el quemado, Juegos de varón, de pelota de mano, por ahí, un vóley, ese tipo de juegos. Claro. Bueno, el fútbol era varones. No me acuerdo que haya habido conflictos, como que ella quisiera jugar y nosotros peleáramos. El conflicto era más como la pelea con mi hermano por el fútbol, quién ganaba, como ese tipo de cosas. Claro. No, ellos no, porque bueno, mis viejos se separaron muy chiquitos yo,
tendría 8 o 9 años cuando... Entonces, no, mi padre no se integraba a la familia de mi mamá. Estos son primos y mis tíos de la rama de materna, entonces él no venía. Y mamá no me acuerdo que mi madre me... No es que estaba conmigo y jugaba con las Barbies, toma, no, tampoco, pero no recuerdo a mi vieja que me cagara pedos por eso. Tengo la voz de mi tío que no le gustaba que me viera verme en ese entorno de muñecas y suecos de la prima, de mi prima. ¿Y en algún momento te dejaste de jugar a eso o porque... Cuando fui creciendo, porque eso fue un juego que que compartí un par de años, después ya fui más grande y ya, con las muñecas no jugaba más. Otra cosa que hacía en la casa de mi abuela, que era mi abuela paterna, que también siempre te apañó. Era un nenito apañado por ella. Mi abuela tenía unos pañuelos de seda muy grandes. Yo era un nene chiquito, entonces para mí eran enormes. Deben ser pañuelos normales, pero en ese entonces... Y yo me los ponía, me armaba como vestuarios y me armaba como unos vestidos. Y jugaba, ella tenía un comedor enorme con una mesa ovalada antigua y yo corría alrededor de la mesa que estaba como en un salón, bueno. Y mi abuela se sentaba en su mecedora y me miraba. Y nadie te lo inculcó, sino que salía propio de vos, no es que te obligaban o tenías un primo X que te decía, vení, vamos a... No aprendiste de nadie, digamos. Era un juego de soledad mío, pero que ahí sí recuerdo estaba mi abuela sentadita y me observaba, ella estaba en su mundo, pero no porque estaba enferma, estaba bárbara, pero me dejaba jugar a eso. Claro, no intervenía, no te guiaba, no te llamaba nada. la atención. O si empezaba la novela de ella, se iba al cuarto a ver la novela y yo me quedaba jugando en el living. Sí. Bueno, y todos estos juegos que me decís son en soledad, pero... soledad. En grupo, ¿recordás alguna vez que alguno de tus pares te haya hecho burla o...? Sí, recibí burlas mucho, sí. ¿Por tu forma de jugar? En el colegio primario recibía burlas porque era como un nene claro, y aparte que por ahí se notaba que era gay y recibí burlas de muchos chicos, sí. Qué sé yo, sí, jugaba al fútbol, por ejemplo, y viste, te cargaban. Y en los primeros años de la secundaria también me pasó. Fue muy loco porque en la secundaria recibí como el bullying de ahora. En ese tiempo era que te gastaban, digamos, en primer y segundo año. Y no sé qué pasó, que desde que entramos a tercer año hasta quinto, cambió todo. Ellos cambiaron para conmigo, ¿viste? Se cortaron el bullying, se cortaron las cargadas, ¿viste? Hubo otra integración, ¿viste? Una maduración. Terrible. Mira, re bien. Pero sí, fui un nene que sí, sí recibí burlas cargadas, sí. Sí. ¿Y a vos? Yo no. ¿Te pasó? No, la verdad que no. Lo que me pasó por él, acordándome como de burlas, esas cosas, me pasó otra cosa que era como cuando yo me fui a vivir a Chile, por mi infancia tuve que viajar así por el trabajo de mi papá, había como mucha carga o chistes alrededor del país, del que era. Entonces sí, tuve situaciones como más violentas así en el colegio con chicos de mi edad, sexto grado, te digo. De que por ahí era como el ataque, era bueno, sos argentino, es como ese tipo de cosas, sos malo jugando al fútbol, como la crítica siempre, la competencia desde ahí, que era como muy el lugar del varón de colegio católico, es como bueno, el fútbol, quién es mejor, quién es peor. ¿Y vos disfrutabas esos juegos? Me gustaba el fútbol, pero un poco también creo que sentía que tenía que jugar bien al fútbol, tenía un poco que si yo era varón tenía que jugar al fútbol, es como, a mí siempre me gustó como deporte, pero también un poco siempre sentí la presión de decir, si no juego soy distinto, ¿entiendes? Creo que a veces no tenía ganas de jugar y jugaba, también me ha pasado. Inclusive recién como que escuchaba y todo me acordaba, y tengo memoria también de a veces de tener miedo a entrar y que no sé, una patada, un pelotazo, o pelearme, como el miedo a la pelea, viste, de chiquito. Y que bueno, lo hacía, pero a veces me da un poco de miedo esa situación, porque el fútbol era como más confrontativo. Claro.
Ah, sí. Sí, en mi caso sí. Sí. De hecho, compartí mi primaria con dos chicos que sí, eran también, sí, que nos dimos cuenta que éramos gays. Sí. A la par, o sea, como que se descubrieron mutuamente. Sí, me acuerdo que, bueno, había encuentros de manoseo y entonces, bueno, eso ya nos unió en algunos juegos, ¿viste? Claro. Sí. Y En el baño, me acuerdo, en los recreos del colegio, ¿viste? Claro. Sí, eso fue el... Sí, no me acuerdo cómo llegué, pero... Ah, no, me llevó él en segundo grado, no me acuerdo. Este nene me lleva al baño. Mirá vos, segundo grado, Dios mío. Y bueno, y ahí en el baño sí, nos tocábamos y eso empezó a ser una rutina de juego semanal. Claro. Ir al baño a... Otra tocarnos. categoría de juego. Sí. Pero los Pero dos... era tocarnos y rozarnos, me acuerdo. Era eso, ¿viste? Y de golpe y nada, era un rato, después nos íbamos porque no se podía hacer eso y aparte no podía ver a alguien. Nunca nos sorprendió por suerte nadie, ningún docente, ningún preceptor, ningún... No, no. Aparte éramos niños, Claro. imagínate de segundo grado. Claro. Sí. En mi caso Sí. no hubo en la infancia ningún chiquito que vos digas que ya sabías. Yo ponele, sabía que algo me pasaba, pero no me acuerdo de nadie que estuviese así como abierto. Claro. Que lo Sí, viviera. sí. La verdad que en mi caso me sentía bastante libre jugando. No me sentía juzgado para nada. Eso estaba bueno. Igual me encantaba ir a lo de mis amigos también, era como que o quería que vengan a casa, venían mucho a casa. Pero me sentía bien, me sentía libre. Claro. No, no había problemas con los pares, en tu caso. No, en ese sentido no. Sí, yo fui más de ir a casas, pero porque, por ejemplo, yo vivía con mi abuela y era como que no se podía armar mucho bardo en casa, entonces era yo más de ir a casas de compañeros de la escuela. Sí, pero tampoco mucho, no fui muy de ir a jugar así, no. Alguna vez sí, pero no. No, no era normal, no era porque vamos a la casa de porque ahí me siento No. más seguro, podemos expandirnos más. O... Iba lo que te digo de este chico del barrio, pero Sí. que no era de la escuela. Era mi amiguito de la cuadra, que en la casa sí se podía estar horas porque él tenía su dormitorio, se podía jugar y Armar más lío. armar más lío, exacto. Sí, en mi casa nunca pude armar mucho quilombo, no. Claro, la mía No, sí. claro, Recontra. ¿viste? Claro. Con mi hermano jugábamos al fútbol, de hecho en un departamento hacíamos una pelota de, no sé, que era como con tela, con de todo, y tirábamos todos los adornos, era como, nos la pasábamos rompiendo todo. Claro. De hecho una vez rompimos una mesa, también jugábamos mucho a agarrarnos como trompadas, viste la típica, Claro. y me acuerdo de una vez, me acordaba porque vos decías que corrías alrededor de la mesa. Sí. Y una vez empezamos a agarrar trompadas en el sillón y él me empuja para sacarme y yo atravesé una mesa de vidrio, así, no me pasó nada, milagro. Y yo lloraba, espalda, que te lloraba pero caíste. por miedo, que retaran, en vez de pegar no retaran nada. O sea, claro, por la situación, que nos podíamos estar lastimados, era eso, ¿no? Como, pero había mucha libertad en casa. ¿Y esos juegos de violencia jugabas con otros compañeros? No, principalmente con mi hermano y... No, la violencia de los compañeros por ahí es más en la adolescencia, me parece, como jugar a cagarte a trompadas. Y ahora que estoy de preceptor en el colegio lo recontra veo, es como... Y siempre entre varones. Sí, muy entre varones, tal cual. No Los varones. mujeres. No, mujeres no. Hay alguna, ponele puntual, que es más, quizá en su forma, está más integrada a eso y... Pero ya a veces como la mujer distinta, digamos, ¿no? Como más varonil, ella Claro. ingresa en ese juego. Pero después el resto están todas con su auricular, charlando, con el celular. Bueno, en el colegio bueno, lo veo bastante, es un colegio católico también. Entonces tiene como esa cosa más Y sos estructurada. preceptor de... De secundaria, de tercer año y de 2 quintos años. Indels. Claro, pero sí, en mi época, claro, pensá que yo te llevo a vos, bueno,
no sé, pero somos 15 generaciones años. totalmente distintas. Y yo me crié, mi infancia sí fui un nene que estuve muy oculto, porque a mí me en un punto sentía la mirada externa sobre mi nene homosexual, empezando por mis padres, que sé hoy que para ellos fui, viste, un carbón medio caliente ahí en la familia, porque era el nene, su hijito homosexual. Claro. Entonces yo sentía un poco esa cosa media de vergüenza, de por ahí, por eso también muchos juegos los disfrutaba solo. Claro. Porque ahí solo podía expresarme y ser quien era realmente, ¿viste? De golpe en otros juegos con otros nenes tenía que caretearla, como una compañera actriz dice en su obra. Claro. ¿Viste? Había que caretearla, sí. Yo la tuve que caretear bastante. Sí. El adolescente juega mucho menos. O sea, lo que yo veo, yo en el colegio estoy de primaria y secundaria. Primaria es un caos, o sea, hombres, mujeres, todos mezclados, es un caos, es así, como muy espontáneo. Secundaria están todos más tranquilos físicamente, están mezclados varones y mujeres, pero el fútbol sigue siendo muy de los varones. Hay una mujer, esta que te decía, que juega al fútbol y está súper naturalizado. O sea, nadie dice, la mujer le pasa la pelota como a cualquiera. Qué bueno. Sí, está re naturalizado, ella juega todos los recreos con ellos. Nadie juzga eso. Eso sí está bueno. Yo no toqué de otra cabeza. Yo fui a ese colegio donde estoy trabajando hoy y los noto como más abiertos a los pibes. Con los temas de actualidad, inclusive, con todo, con el aborto, con el género. Sigue estando igual, poner algo que me llamó la atención. Sigue estando muy naturalizado y muy automatizado el insulto, ¿no? O el puto, se hacen cosas malas, puto de mierda, lesbiana, troll, todo eso está muy naturalizado todavía y automatizado. Claro.